Buenos días. Bueno, efectivamente, por otra parte, es un placer grandísimo siempre volver a la Alhambra, porque la Alhambra, aunque forme parte del imaginario de todos los españoles, y no solo de los españoles, sino efectivamente del patrimonio mundial. Hay una frase en una película canadiense llamada Leoló, de un niño canadiense que forma parte de una familia espantosa. Ustedes quizás han visto la película, es francamente buena. Donde el niño, para huir de aquello, se inventa un nombre, para empezar, él es francoparlante, se inventa ese nombre de fantasía, Leoló, porque él quiere ser italiano. Él ha visto una postal del anfiteatro de Taormina y decide que él es italiano, porque razona, Italia es demasiado bella para pertenecer solo a los italianos. Y un poco esto nos ocurre con estos monumentos, es decir, con la Alhambra, que es la casa donde todos querríamos vivir, todos absolutamente, sin distinción de país, de cultura, ni siquiera de religión y ni siquiera de sexo, lo cual es extremadamente generoso por parte de las mujeres. El Escorial es muy distinto. El Escorial dudo que fuese la casa donde nadie quisiera vivir, a excepción naturalmente de Felipe II y quizá de los 100 frailes que metió allí. Ya saben ustedes que el Escorial continuó siendo, después de Felipe II, no voy a entrar en las características del Escorial, porque entrando lo que le hace indudablemente de valor universal, por supuesto, y un monumento bello, pero hacer una comparación, sería inevitable hacer comparaciones con la Alhambra, y las comparaciones siempre son odiosas. Ya saben, no obstante, que el Escorial, que aquí ven la planta primera y general del edificio publicada por Juan de Herrera, el Escorial, cuya obra duró pues 23 años, es decir, como desde el principio del plan del Albaicín hasta la actualidad, aproximadamente. Pues el Escorial es una creación muy personal de Felipe II, pero continuó siendo utilizado por todos sus sucesores, incluso por la Casa de Borbón, incluso más por los Borbones y desde el principio, desde Felipe V, incluso más por los Borbones que por los Austrias. Porque el Escorial era el cazadero real de otoño. Y Felipe V, que era un hombre enfermo, mentalmente, quiero decir, los españoles tenemos una relación con la historia mala, evidentemente. Para empezar, eso se manifiesta, por ejemplo, en la relación de España con América, ¿no? Conocemos muy poco de América, no somos capaces de distinguir las banderas y cosas así. También tenemos una relación mala con la historia dentro de la península, evidentemente. Y eso lo digo porque, hablando de otra película, que es La locura del rey Jorge, pues los ingleses tienen una relación bastante más desinhibida con su historia. Son capaces de hacer una película interesante y tierna y que te hace al rey simpático sobre Jorge III, que tenía un problema de salud, pobrecito. No es una razón para reírse de él, es una razón más bien para compadecer a una persona, ¿no? Murió, como saben ustedes, pues loco y encerrado. Pero mucho antes se le había manifestado ese problema, y ese problema es el que trata la película, como 30 años antes de morirse. Bueno, pues así como los ingleses tienen esa relación fácil con la historia, los españoles tenemos una relación mucho más acomplejada. Y parte de eso pues hace que no podamos hablar de cosas tales como la locura de Felipe V, que era un hombre con un problema de depresión crónica terrible, lo cual le llevaba a huir de la gente y, por lo tanto, a vivir siempre en el campo y, por lo tanto, incluso a vivir en el Escorial. Es decir, que esta idea que tenemos de, bueno, el Escorial, los Austrias frente a los Versalles borbónicos y tal, no. Eso no funcionaba así, sino que Felipe V instituye que aquí se pasa la corte 3 meses, aunque se aburriesen profundamente. Los hijos de Felipe V detestaban el Escorial, siguieron yendo, pero en las cartas manifiestan que no les gusta nada. Y el cantante Farinelli, porque también Fernando VI continuó yendo lo mismo, lo definió como un sacro por Chile, una cochiquera sagrada. Pero se siguió utilizando como residencia de la corte. Es decir, la primera cuestión que les quisiera subrayar aquí, en este Palacio Real de la Casa Real Nueva, por contraposición a la Casa Real Vieja de la Alhambra, es que hay un parentesco con la Alhambra por el origen real, por el uso real. El Escorial es uno de los palacios reales, a la vez es una fundación religiosa real, un patronato real, y, por lo tanto, forma parte de un conjunto de monumentos que eran los palacios de cada reino.
Palacios que formaban parte de lo que se llamaba el patrimonio real o patrimonio de la corona. Parte de ese patrimonio de la corona era también la Alhambra de Granada, igual que el Museo del Prado. Hasta que en 1870, hasta que en el sexenio revolucionario entiende, entre otras cosas, que ciertas instituciones culturales eminentemente o ciertos monumentos no deben de estar mezclados con la gestión de la Casa Real. Esto tiene todo el sentido del mundo en el contexto del siglo XIX. Y, por lo tanto, separa la Alhambra y el Generalife de Casa Real, como separa el Museo del Prado. El Escorial continúa, sin embargo, formando parte de ese conjunto de residencias reales que les tengo que resumir muy brevemente, porque no tienen ustedes obligación de conocerlas, sobre todo en los aspectos legales. El nombre da lugar a error. Es decir, hablar de patrimonio nacional inmediatamente se confunde con patrimonio histórico nacional o con el patrimonio del Estado. No es eso. El patrimonio nacional, tal como se denomina actualmente y que está regido por una ley de 1982, es el antiguo patrimonio real. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que en época franquista, aunque España se define un poco tardíamente como un reino, pues se le llama patrimonio nacional, no se le quiere llamar patrimonio real. Y como la transición en España se ha hecho como se ha hecho, ha conservado el nombre franquista. De manera que cuando incluso instituciones como la Academia de España en Roma, fundación de la Primera República, se llama orgullosamente real, y todo se llama real en este país, curiosamente el patrimonio nacional es el patrimonio nacional, no el patrimonio de la corona. Bueno, es una paradoja más. Pero es el antiguo patrimonio real. De hecho, la ley de 1982 no es más que la heredera de una serie de leyes, primero las medievales, consuetudinarias, y luego una isabelina muy buena, por cierto, de 1865, otra del sexenio revolucionario de 1869, que es la que da lugar a la segregación de la Alhambra y de muchas otras cosas, y del Museo del Prado, a otra alfonsina y a otra finalmente franquista y luego a la actual. Es decir, deben ustedes situar el Escorial como uno de esos monumentos que forman parte del antiguo patrimonio de la corona. Patrimonio de la corona que incorpora el de todos los reinos, todos. Por ejemplo, en el Reino de Mallorca, en el antiguo Reino de Mallorca, el Palacio de la Almudaina, que era el Palacio Real en la ciudad, continúa integrado en patrimonio nacional, mientras que el palacio en la villa en el campo, digamos, Belver, fue segregado en la Segunda República. Es decir, se han producido segregaciones a lo largo de la historia, de los siglos medios y de la Edad Moderna. Por ejemplo, los reyes católicos ceden a la Inquisición el Palacio de la Aljafería en Granada. Es decir, hay una serie de segregaciones de los palacios reales históricos. Algunos pasan a otras, digamos, administraciones, perdiendo la vinculación incluso legal con el patrimonio de la corona, o no, sencillamente cambian de uso. Otros, y forman un núcleo duro, son los que todavía hoy constituyen el patrimonio de la corona o patrimonio nacional. Fundamentalmente, el Palacio de Madrid y los 4 sitios por donde estacionalmente rotaban los monarcas, es decir, el Pardo a partir de enero en invierno, Aranjuez en primavera, la Granja de San Ildefonso, antes Balsaín, en verano, y el Escorial en invierno. Digo esta generalidad como presentación porque si no hay ciertas cosas que no se entenderían. Otra segunda cosa que hay que explicar sobre el patrimonio nacional es que no solo, y esto es esencial, claro, para el Escorial, no solo está integrado por los palacios, sino que integra otra cosa importantísima, que son los derechos de patronato. Perdón. Los derechos de patronato real sobre fundaciones eclesiásticas, sobre determinadas fundaciones eclesiásticas, porque la Casa Real, en el siglo XIX, al producirse la desamortización, no hizo un uso extensivo de cuáles eran los derechos de patronato, como no los hicieron muchas casas nobiliarias. Por ejemplo, en Granada, los duques de Sesa no reclamaron el patronato de la Capilla Mayor de San Jerónimo,
que sin embargo les correspondía. Como muchas otras casas, no hicieron uso de ese tipo de asuntos por considerarlos confusos o molestos o tal.